Hola, ¿qué tal? Continuando con lo que dejamos en nuestro video anterior, en el cual habíamos creado nuestra página de contacto y le habíamos dado funcionalidad a través de JavaScript. En esta oportunidad vamos a crear una nueva opción de menú, vamos a crear una nueva página y esa página va a tener la opción de utilizar una API que se llama API de Fetch, que vamos a ver de qué manera se utiliza y qué es lo que hace, que básicamente se usa para poder hacer una request a alguna API externa y recuperar ciertos datos, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer eso. En principio, lo que vamos a hacer es crear una página nueva que la vamos a llamar Mr. X. Vamos a crear una nueva opción de menú. Mr. X. Vamos a cambiar el nombre de la referencia. Vamos a replicar lo mismo en el menú de todos los archivos HTML, ¿sí? Para tener consistencia en nuestra página web. Y aquí en el contenedor, en la parte derecha, digamos, vamos a escribir, vamos a poner SQ de la identidad de Mr. X, a modo de juego, digamos. Vamos a borrar este formulario. Vamos a crear un botón que le vamos a poner un ID get user y vamos a poner texto de SQ y vamos a crear un parágrafo muy simple. Vamos a poner una clase que se llame user y un ID que se llame username. Entonces, bueno, podríamos agregarle una imagen que teníamos en assets, imágenes, Mr. X, ¿sí? Vamos a poner Mr. X. Ahí está. Básicamente lo que tenemos es, vamos a guardar todo, vamos a refrescar, vamos a nuestra nueva opción de menú. Fíjense, tenemos el título, bueno, la imagen y un botón que actualmente no está haciendo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando el usuario haga clic en el botón descubrir, vamos a utilizar fetch para poder hacer una request a una API externa que nos devuelve usuarios random, en este caso, ¿no? Una API que es pública, que es libre y la podemos utilizar. En este caso, primero vamos a aplicar un poco de estilos a esta parte. Vamos a poner acá user. Habíamos creado un ID get user que era el botón, ¿no? Vamos a poner un display block y un margen 0 automático y habíamos creado un parágrafo con la clase user que le vamos a poner text align center y esto también, un margen 0 automático para que quede centrado, más que nada. A ver, ahí. Y lo mismo podríamos aplicarle a la imagen. En este caso, imagen class user img. Punto user img. Le ponemos lo mismo, ¿no? Para que
quede centrado, básicamente. Bueno, entonces tenemos nuestro botón que queremos que cuando el usuario haga clic se dispare esa búsqueda, ¿no? ¿Qué es el fetch? ¿Qué es fetch? ¿Qué significa? Si nosotros buscamos fetch MDN, vamos a ver que es una API que ya forma parte de todos los browsers, es un estándar que nos permite justamente hacer una request de tipo HTTP, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un backend que nos provee de una API o bien queremos utilizar alguna API externa, podemos hacerlo a través de Fetch y Fetch directamente nos va a devolver el valor que resulte de ese endpoint al cual le estamos intentando hacer una request para obtener ciertos resultados, ¿no? Entonces, si ven acá la documentación, tiene un montón de opciones, nosotros lo vamos a utilizar muy a modo simple, pero tiene un montón de opciones para poder, digamos, trabajar con la request y con la response, con la respuesta, agregar headers adicionales si son necesarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos una API que requiere autenticación para obtener, por ejemplo, no sé, una lista de productos o usuarios o lo que sea, y necesitamos estar logueados para poder obtener esa lista de elementos. Entonces es muy probable de que tengamos que enviar a través de un header particular el token de autenticación del usuario logueado, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver de manera muy sencilla de qué manera podemos justamente utilizar Fetch para poder, digamos que lo utilizamos del lado de JavaScript, para poder obtener los usuarios desde esa API externa, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro código JavaScript, nosotros teníamos una función que se iba a ejecutar cuando se cargue todo nuestro documento. Teníamos la funcionalidad que agregamos del formulario de contacto y aquí vamos a hacer lo que corresponde a esta funcionalidad del usuario. Entonces vamos a hacer document.query selector. Lo que queremos es seleccionar el botón que le habíamos puesto un ID getUser, ¿sí? Y le vamos a poner un event listener, ¿sí? Que cuando se haga clic en ese botón se va a ejecutar una función que la vamos a llamar getUser. Fíjense que esta función todavía no existe, así que la vamos a crear. Función getUser. Y acá dentro de esta función vamos a directamente hacer uso de fetch. Fetch espera un argumento que es básicamente la URL del endpoint al cual les estamos queriendo pegar, ¿no? Entonces vamos a poner https // esto era random user .m /api. Creo que era así o así. Sí. Esto va a ser, ¿qué quiere decir? Que fetch va a ser una llamada a esta URL. Si nosotros utilizamos esta URL directamente en el browser, vemos que ahí nos devuelve toda esta información, ¿sí? Fíjense que nos está devolviendo un usuario que es una mujer que se llama Concepción Cepeda. Sí, es toda información, datos no son datos reales, ¿no? Son en una API pública que nos devuelve así usuarios al azar, digamos. Si yo hago refresco, hago F5, ven cómo van cambiando los nombres. Me devuelve un usuario random cada vez que lo invoco. Entonces, al hacer la ejecución de esa llamada, tenemos que obtener la respuesta. ¿De qué manera obtenemos la respuesta? Bueno, con una función que tenemos que utilizar como callback a través del método den. El método den se utiliza para poder especificar un callback en lo que son las promesas. En JavaScript tenemos el concepto de promesas, que es digamos, es una funcionalidad que tiene que ver justamente con las operaciones
asíncronas. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, en este caso estoy queriendo hacer una llamada desde mi sitio web hacia una API externa, en este caso. Esa API externa puede demorar 1, 2, 3 segundos o minutos en responder. Es decir, que es una operación asíncrona, es decir, no es una operación que se resuelve inmediatamente después o al segundo después de que yo la invoco, sino que puede demorar un tiempito. Yo no sé cuánto puede demorar eso. Entonces, por eso es asíncrono. Y por eso es una promesa. Es decir, una promesa, básicamente el concepto es justamente una promesa de un valor que se va a resolver en el futuro. No sabemos en qué momento del futuro, pero que se va a resolver en el futuro, ¿sí? Entonces, por eso es una promesa. Ustedes pueden, si quieren buscar información de promesas, tienen un montón de información de cómo trabajar con las promesas, digamos, los estados en los cuales pueden estar, de qué manera se puede trabajar, o qué pasa si esa promesa no puede, digamos, resolverse y ocurre un error. Por ejemplo, yo llamo una API externa y ocurre un error. ¿De qué manera podemos, digamos, capturar ese error y hacer algo en consecuencia en nuestra web? Por ejemplo, no sé, si estamos intentando obtener, por ejemplo, en este caso el usuario y no podemos obtenerlo por alguna razón, mostrarle un mensaje, digamos, amigable al usuario que está utilizando nuestra página de que no se ha podido ejecutar la operación que él quería realizar, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a hacer una llamada muy sencilla, vamos a esperar la promesa. Esto va a ser un callback, una función, que fíjense que si nosotros hacemos un log acá de data, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a guardar esto, vamos a ejecutar, vamos a ver la consola, ¿sí? Queremos ver, fíjense que acá está tirando un error nuestro script en la línea 5. Claro, ven qué está sucediendo acá. Nuestro script JS se está cargando, pero está tirando un error en esta línea. ¿Por qué? Porque nosotros esto es el código que correspondía al formulario de contacto, si recuerdan. Este era el botón de submit del formulario, y luego a ese botón le poníamos un listener event para el evento click. Pero claro, en esta página que se está cargando acá, que es la página de descubre la identidad del señor X, no existe ese botón. Entonces, claro, está dando un error de nulo, porque no lo encuentra el botón en el DOM que se cargó. Entonces, vamos a solucionar ese error ya que estamos. Lo que podemos hacer es utilizar un operador que es el signo de pregunta, que básicamente es lo mismo que preguntar con un if, ¿sí? Si ese elemento realmente es distinto a null, ¿sí? Entonces, directamente ese operador está preguntando si esto existe, bueno, entonces ejecuta todo esto. En este caso, la función add event. Si eso no existe, no pasa nada, no se rompe el JavaScript. Vamos a ver. Fíjense, ahí cargamos, no hay más el error, ¿sí? Entonces vamos a limpiar la consola y vamos a poner descubrir. Fíjense qué es lo que pasó acá. Fíjense, en este punto se está haciendo el console log de lo que se está mostrando como resultado de la llamada a la API externa, pero en realidad no es un objeto response. Que este objeto response es un objeto genérico, digamos, para cualquier request de tipo HTTP. En este caso, necesitamos procesar un poco esta respuesta, porque en realidad lo que nos interesa está en algún lado dentro de esta respuesta, ¿sí?
Entonces esto tal cual está no lo podemos utilizar, pero sí lo que podemos hacer es utilizar una función en particular que es .json, que vamos a refrescar y vamos a ejecutar de nuevo. Fíjense qué es lo que está pasando ahora. Le está mostrando que es una promesa. Entonces, en este caso tenemos la promesa de un valor a futuro, pero en realidad, de nuevo, necesitamos procesar esta promesa. Es decir, esta promesa tal cual está no nos interesa del todo, sino que en realidad nos interesa el valor que va a resultar como, como resultado, digamos, de la ejecución de esta promesa, el valor resultante final, digamos. Entonces, hasta este punto, cuando hacemos el .den y transformamos a JSON, obtenemos, digamos, la promesa. Y si luego hacemos otro .den para trabajar con la promesa, digamos, con el valor final, en este caso sí obtenemos como respuesta el valor final. Fíjense que ahora si hacemos un console log del response, vamos a hacer F5, hacemos clic, bueno, dio undefined, no sé por qué, sí sé por qué, es por esto. Fíjense, yo estoy haciendo un console, o sea, estoy encadenando los puntos den, digamos, ¿no? La función den. Pero claro, si yo encadeno una a continuación de la otra, la que sigue, la segunda en este caso, va a esperar el valor que retorne la primera. Y yo acá no estoy retornando nada, estoy haciendo un console log directamente. Entonces, en realidad lo que vamos a sacar este console log, vamos a hacer un return de data.json. Este return va a ser este response, va a ser la entrada de este den, digamos. ¿Sí? Volvemos a actualizar, tocamos clic y fíjense que ahora sí se obtiene la información desde la API externa. En este caso nos muestra el info, results, y acá está, es un array. Y fíjense, acá está el resultado del usuario random, ¿sí? Que es lo mismo que nos estaba mostrando en la página cuando directamente utilizamos la URL en el browser, ¿sí? Y fíjense que acá en la pestaña de network, vamos a limpiar, cuando hacemos clic, fíjense, aparece la llamada a la API externa. ¿Sí? Está la llamada, nos responde un 200, que está ok, y acá tenemos una preview de la respuesta, básicamente, ¿no? Que es lo mismo que estamos obteniendo, fíjense, Ricky Martin, que es lo mismo que estamos obteniendo en nuestro console log. Fíjense, results, mail, y ahí está Ricky Martin, ¿sí? Entonces ya estamos obteniendo la respuesta desde esa API externa. Y nosotros en el HTML habíamos puesto un parágrafo acá, que lo que queríamos era mostrar la información o el nombre en realidad del usuario que estábamos obteniendo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. O sea, el nombre está dentro de results sub 0 porque es un array, es decir, en el primer elemento. Y está toda la información en el atributo name. Tenemos el título, el primer nombre y el nombre y el apellido. Entonces, vamos a sacar la información de ahí. Vamos a borrar este console log. Vamos a crear una user data. Y dijimos que estaba dentro de response.results, que era un array, en el primer elemento de ese array, y eso era un objeto, y lo que nos interesaba de ese objeto es el atributo name. Y luego vamos a seleccionar el elemento, el parágrafo P, que tenía el ID username, document
query selector user name y vamos a setear, si recuerdan, el inner HTML, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es concatenar lo que es usamos interpolación de strings. Vamos a hacer userdata.title, que era el atributo ¿no? Title, y después el primer nombre y el apellido. Vamos a hacer userdata.first y userdata.last. ¿Sí? Poner ahí un puntito. Bien, con esto entonces hacemos la llamada, obtenemos la respuesta, la transformamos a un JSON y esa respuesta, que en realidad termina siendo en primer lugar es una promesa, cuando termina de procesarse la ejecución de esa request, obtenemos al final, a través de la resolución de esa promesa, obtenemos la respuesta final y mostramos en este elemento HTML el nombre del usuario obtenido, ¿no? Entonces, en este caso, si refrescamos, bueno, vamos a cerrar esto, fíjense, descubrir, fíjense, ahí está mostrando el nombre del usuario. Si volvemos a llamar, va a volver a ejecutar la request y vamos a la pestaña Network, vamos a ver la llamada, ¿no? Vamos a cerrar esto. Bueno, ven ahí, bueno, ahí justo me devolvió un nombre árabe, parece. Fíjense, vamos a ver, result sub 0.name. Ahí está, Mr. Algo. Vamos a ver, llamar de nuevo. Ahí está. ¿Ven? Y ejecutó de nuevo la llamada. Y en name, ahí está, Mademoiselle Anastasia Dufault. Bueno, y así. Entonces, de esta manera, estamos haciendo uso de fetch para hacer una request a una API, en este caso una API externa, procesando la información que obtenemos como respuesta. En realidad obtenemos esa respuesta dentro de una promesa, ¿no? Que dijimos que era un resultado a futuro. Y después mostrando esa información en nuestra página web.